Ahora sí, buenos días, buenas tardes ya. Sí, estamos en vivo, ¿eh? El Señor les bendiga y para nosotros este es un honor siempre estar en la casa del Señor, ¿no es cierto? Juntarnos como familia, como decíamos, y también viviendo este Evangelio de Jesucristo, viviendo la persona de Jesucristo, que recuerden que en todo el el mes de diciembre estuvimos celebrando que Él había venido al mundo. Y para nosotros eso es tremendo, porque eso es el mensaje que nosotros proclamamos a todos, que en Jesucristo, que vino al mundo aquí a estar con nosotros, hay salvación, hay una vida distinta, hay transformación, hay esperanza, hay libertad, hay algo que nada ni nadie más lo puede dar. Solo Jesucristo llena el corazón desde adentro. Conversábamos con alguien en la semana y todos sabemos que hay personas que tienen muchas cosas, muchos bienes, e incluso tienen familia, tienen un buen trabajo, pero aún así es posible sentirse vacío. Y todos sabemos eso, ¿no es cierto? Que aunque tengamos demasiadas cosas, aún así nos podemos sentir vacíos. Déjenme decirles que ese vacío solo lo puede llenar Jesucristo. Solo lo puede llenar Él. Y creemos en ese Dios que es cercano, que es totalmente presente en nuestra vida. Y estos meses de enero y febrero, lo que queremos hacer como iglesia es estar estudiando una carta, que es la primera epístola del apóstol Juan. Es una carta que nosotros llamaríamos universal, porque está escrita para varias iglesias, aunque algunos dicen que probablemente se escribió en la ciudad de Éfeso. Y aún así queremos estudiarla. ¿Por qué? Porque como se dijo también al principio, muchos de nosotros terminamos bien cansados este año. No sé si les pasó, me refiero al 2023. Y con muchas cosas, primer año así, pero full, en hartas actividades. Y como a uno le gusta la lecera, dicen por ahí, se meten más cosas todavía. Y entonces muchos quedamos como bien cansados. Y lo que queremos hacer para partir este año, que el énfasis es enviados, así como el Padre me envió a mí, dice Jesucristo, yo los envío a ustedes. Entonces el Señor nos envía a nosotros. Pero queremos partir buscando al Señor. Queremos partir descansando en el Señor. Y esto no tiene que ver mucho con la cantidad de años que tengamos en el Evangelio, porque muchos tenemos hartos años en el Evangelio y aún así a veces nos cuesta descansar, pero realmente en el Señor. Vienen problemas, vienen enfermedades, muertes de familiares, complicaciones, y a veces no es fácil descansar en el Señor. No estoy diciendo que no pasemos por tristezas, porque eso es parte de la vida. La tristeza es parte de la vida, pero aún así aprender nuevamente a que en el caminar de la vida siempre tenemos que descansar en el Señor. Y eso también lo podemos hacer juntos, leyendo esta epístola, creciendo todos juntos. Están los devocionales, si no los tienen los pueden pedir, y así vamos a crecer todos juntos y reflexionando en torno a esto, en la comunión con Dios, nuestra comunión con Dios, pero también el hecho de que Él ha venido al mundo nos da esperanza, nos da paz, nos da salvación. Y así nosotros podemos llevar este mensaje a otros y podemos aprender a realmente descansar en Él. Amén. Partir el año así, buscando al Señor, orando por el año, orando por nuestros desafíos, orando por los proyectos, buscando al Señor en oración, en la palabra, en comunión con otros, y que Él nos diga, yo quiero que tú hagas esto. No nuestros propios deseos, sino lo que Él quiere que cada uno de nosotros hagamos. ¿Quieren recibir ese desafío para este verano? En enero y febrero estaremos haciendo eso y conectémonos todos juntos en oración. Y así lo que va a ser el énfasis de
este verano es una fe que vence. Pero una fe que vence no porque no tenga poder en sí misma, sino porque está basada en alguien que sí tiene poder y que tiene todo el poder. Y esa fe que vence al mundo se tiene que fortalecer. Y le llamamos también a fortalecer esa fe en Jesús, esa fe en Dios. Y no solamente como sentimiento, sino también una fe integral, que es también racional. La fe tiene que ser racional y tenemos que pensar la fe. ¿Para qué? Para responder a los desafíos contemporáneos, a los desafíos de nuestro mundo y a los desafíos de nuestra propia vida. Así que le animamos a que esa fe sea fortalecida, nutrida, que podamos pensar en ella, que podamos crecer también en esa confianza en el Señor, pero porque le conocemos. ¿Amén? Bueno, y ahora vamos a la palabra que está en los versículos que leímos, que es el primer capítulo de la epístola del apóstol Juan. Y aquí el apóstol Juan destaca y va a destacar en todos los capítulos que se vienen dos cosas importantes. Primero, el crecimiento. Nosotros para poder crecer tenemos que hacer decisiones radicales y así es. El Evangelio es radical y vamos a ver algunas cosas con respecto a eso. Y segundo, confronta algunas enseñanzas que no eran correctas en el tiempo. Y Juan va a hacer esto. Por ejemplo, algunos andaban diciendo que Jesús no había venido, que Jesús era solamente una apariencia. ¿Por qué? Porque este mundo era malo. Entonces, por lo tanto, como este mundo es malo, ¿cómo podía ser que Dios se iba a encarnar en este mundo? No puede ser para ellos. Pero Jesús les recuerda que lo que les pasó a ellos es que lo vieron, lo contemplaron, lo tocaron, lo escucharon. Es totalmente distinto porque lo experimentaron integralmente. A Jesús se le experimenta integralmente. O no se le experimenta. No puede ser a distancia, por osmosis, sino que se le experimenta de persona a persona. Fíjense que en nuestra sociedad muchas veces esa comunión, las relaciones son muy superficiales a veces. Y todos sabemos eso. Sabemos que tenemos relaciones que son muy cercanas con alguien y con otras personas son más o menos y con otras son muy lejanas. Todos tenemos esa experiencia. Todos tenemos la experiencia de que alguien quiere tener mucha comunión con uno y uno no quiere tener comunión con esa persona. Pucha, ya me está molestando de nuevo, ¿no es cierto? Y también hay personas que simplemente no están dentro de nuestro radar. Las queremos dejar fuera, ¿o no? La pregunta es, ¿dónde está Jesús en tu vida? ¿Es de esas personas con las que tú quieres tener comunión cercana? ¿Completamente cercana? ¿Jesús es de esas personas que la tienes como a distancia? Pucha, ya me vienen a hablar de Jesús de nuevo. Pucha, ya tengo que orar de nuevo, ya tengo que leer la Biblia de nuevo. Y se transforma en una carga. Esta distancia. O simplemente ni siquiera está en el radar de mi vida. Y vengo aquí al culto solamente porque me obligaron, simplemente porque es una costumbre, simplemente porque tengo que hacerlo. Pero no es porque yo realmente crea. Y fíjense que eso es lo que confronta el apóstol Juan. Y fíjense que los primeros versículos un poco señalan eso. Y quería señalarle algo al respecto, por supuesto, de cómo podemos responder frente a las personas que dicen que Jesús simplemente fue una invención o todo esto fue una invención de los discípulos. Vamos a leer nuevamente los versículos del 1 al 4 que van a aparecer proyectados y dice así. Fíjense en la similaridad que tienen estos versículos con el Evangelio de Juan. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos,
lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto le anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros lo hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Le anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría o nuestro gozo sea completo. Fíjense que a veces uno se pregunta qué es lo que es la comunión. Aparece varias veces la palabra comunión. Y fíjense que ahí en el texto griego la palabra comunión es koinonía. Todos sabemos lo que significa una koinonía entre nosotros, ¿no es cierto? Hagamos una koinonía y eso significa comer. Y a veces harto rico que son las koinonías, ¿no es cierto? Pero fíjense que aquí se refiere a otra comunión, significa la relación de persona a persona. Entonces tener koinonía es tener koinonía con los discípulos y los seguidores de Jesús, porque en otro lado no lo van a encontrar. Tener koinonía con Dios también significa tener koinonía con el Señor, con Dios, a través de Jesús, a través del Espíritu Santo. Y eso significa también leer su palabra, orar. Significa estar todos juntos buscándole a Él. ¿Se fijan que es una koinonía distinta? Ahora, ¿puede haber comida? Amén, ¿no es cierto? Dicen todos. Y la iglesia dice amén. Pero no es lo central es preguntarte ¿qué koinonía tienes tú con el Señor? ¿Qué koinonía tienes tú con la iglesia? ¿O simplemente la iglesia no te importa? Como a veces algunos pastores bromean, dicen, imagínense ustedes, tienen un novio o tienen una novia, un pololo o una polola, el esposo, la esposa. Llega un amigo de ustedes y les dice, ya, pero yo con tu pololo no me meto. Yo me quiero relacionar contigo nomás, pero no con tu pololo. Me quiero relacionar contigo nomás, pero no con tu novia. Me quiero relacionar contigo nomás, pero no con tu esposa. La Biblia dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y con todas nuestras imperfecciones, con todo lo malo que podamos ser, aún así somos los que seguimos predicando al Señor. Somos los que seguimos haciendo su misión. Somos los que seguimos llevando la esperanza de Cristo a otras personas. Y somos los que seguimos buscando. Amén, ¿o no? Entonces, comunión con Él también significa comunión con la iglesia. Por eso los apóstoles dicen que tienen que tener comunión con ellos para que puedan participar de la comunión con el Padre. De otra forma no se puede hacerlo solo. Pero quería decirle una cosa más. Fíjense que algunas personas dicen que los discípulos de Jesús inventaron todo esto. Y casi inventaron el Nuevo Testamento. No sé si han escuchado eso. A lo mejor se lo han escuchado a algún colega, a algún vecino, a alguien en su familia. Que esto es casi un puro invento nomás de los discípulos de Jesús. Pero fíjense que lo que nosotros creemos es otra cosa. Como dice aquí el apóstol Juan, ¿qué es lo que pasó con ellos? Hablan y testifican de lo que vieron, de lo que oyeron, de lo que tocaron. Y en este sentido, lo que nosotros decimos es lo que Dios de alguna manera les reveló a ellos a través de Jesús, de Jesucristo. Entonces ellos son testigos de algo y eso es lo que testificaron. Algunos piensan que esto fue como una especie de Jesús vino, hizo lo que hizo, le enseñó a un grupito, después ese grupito de discípulos inventó todo y simplemente eso fue lo que quedó registrado en el Nuevo Testamento. Bueno, déjenme decirle que esa no es la verdad histórica. La verdad histórica es que efectivamente Jesús vino, hizo todo lo que dijo la Biblia, lo que dice el Nuevo Testamento, y después eso quedó registrado por los testigos presenciales.
Eso es lo que nosotros creemos. Imagínense, les quiero preguntar esto, y hagan este ejercicio conmigo. Imagínense la hija de Jairo, que era pequeña, que probablemente vivió hasta los 60 o quizás 70 después de Cristo, o sea, en el primer siglo, ¿no es cierto? Imagínense el hijo de la viuda Naín, que también los dos fueron resucitados. Imagínense de Lázaro, María, Marta. Imagínense esas 5.000, dice varones, pero eran como 10.000 porque estaban incluidas las mujeres y los niños que fueron alimentados. Imagínense, hagan este ejercicio de todas las personas las que recibieron un milagro de Jesús. La pregunta es, ¿se iban a quedar callados todos esos? ¿Ustedes, cuando reciben un milagro del Señor, se quedan callados con todo lo que el Señor hace por nosotros? Eso fue lo que se expandió. No solo una invención de 4 personas que escribieron los evangelios o las cartas, sino que es el testimonio de todas esas personas que vieron a Jesús, que experimentaron a Jesús, que recibieron sus milagros, que le escucharon enseñar, que fueron transformadas sus vidas y que después no se quedaron callados. Por eso es tan importante cuando Jesús dice, así como el Padre me envía a mí y yo impacté en sus vidas, entonces yo los envío a ustedes. Así como el Señor Jesús ha transformado nuestras vidas y ha impactado en nuestras vidas, entonces Él nos envía a todos nosotros a dar ese testimonio. ¿Se fijan que es distinto? Que para que esto sea mentira, tendríamos que eliminar todo eso. Todos los testigos tendrían que ser eliminados del primer siglo. Y eso no puede ser. De alguna manera, todos estos que recibieron a Jesús, que le experimentaron, que anduvieron con Él, después dieron testimonio de Él. Miles de personas. Estoy hablando de 1, 2, 3, 4, de 12. No estoy hablando de 12. Estoy hablando de miles de personas. Esas miles de personas que después, cuando escucharon al apóstol Pedro, ¿qué es lo que pasó? Se convirtieron al Señor y se bautizaron. ¿Cuántas de esas ya habían escuchado a Jesús? Y respondieron al llamado del apóstol Pedro, pero porque sabían de Jesús. Entonces, cuando nosotros hablamos de ver, de oír, de tocar inclusive a Jesús, significa que tenemos que tener esa comunión integral y profunda con Él. Y yo que les quería decir nuevamente, ¿qué comunión tienes con el Señor? ¿Y cómo quieres que sea esa comunión con Él? Esa coinonía con Él. ¿Quieres que crezca? ¿Quieres que se quede como está? ¿Quieres que se mantenga superficial? ¿Quieres que se mantenga parejita? ¿Quieres que ya lo diste todo y no tienes que cambiar nada más? ¿Cuál es la relación que tienes que tener con el Señor? Y que el Señor nos hable como iglesia, como comunidad de fe, para que nos siga transformando, sigamos creciendo en esa comunión con Él. En segundo lugar, el versículo 5 al 7 dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz, en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Fíjense que esta parte, esta sección, lo que nos está diciendo es que la naturaleza de Dios es luz, no oscuridad, no tinieblas, lo que significa el mal, ¿no es cierto? Cuando nos acercamos a Dios, rechazamos el pecado, nuestra propia maldad, y nos acercamos al Dios que da la vida, pero al Dios también que nos limpia y nos puede hacer nuevas personas. No se puede juntar a un Dios santo
con la maldad, con el pecado. No se puede. Son como el agua y el aceite. Y por eso yo decía que esto es radical, porque uno elige una cosa o la otra, pero no hay intermedios. Recuerden que el mismo apóstol Juan escribe, ahí hay una carta en el Apocalipsis, que él lo escucha del Señor y le dice, o eres frío o eres caliente, pero no hay otra opción. El Evangelio es radical, pero porque es radical nosotros podemos descansar, porque podemos decir que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y podemos creer en un Dios bueno que quiere lo mejor para nosotros, y aunque nos quite algo, aunque no nos dé algo, aún seguimos diciendo que Dios es bueno, que Dios es fiel y que Dios es justo. Y eso es lo que nosotros queremos vivir. Y les digo, vivamos en la luz, no en la oscuridad. Vivamos en la luz, no en las tinieblas. Y en este mundo hay mucho de tinieblas. Hoy en día, ya lo decía la hermana Lilian, hay mucho de tinieblas hoy día. Pero aún así, el Señor sigue viniendo y mostrándonos que Él es luz. Después más adelante, en los versículos que vienen, en los capítulos que vienen, Él va a decir que Dios es amor. Entonces nos estás hablando de su carácter, de quién es Él. Y Él es luz, no oscuridad. Y aquí no estamos hablando de la luz necesariamente física, sino que de la luz en general, una identidad. Decir, nosotros somos hijos de Dios y no tenemos que escondernos. Nosotros somos hijos de Dios y podemos vivir la esperanza de Cristo. Nosotros somos hijos de Dios y podemos vivir una vida distinta y invitando a otros a que se sumen a este mensaje y a esta vida distinta. Él nos limpia y cuando estamos en una comunión con Él, no pecamos. Y si pecamos, nos arrepentimos. Y si seguimos pecando y nos hacemos los locos, o los lesos, dicen por ahí, ¿no es cierto? Le hacemos mentiroso a Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que volver a reparar la comunión con Él. Y Él nos limpia con su sangre, porque ninguno de nosotros pagó. Ninguno de nosotros pagó, sino que Cristo pagó por nosotros en la cruz. Para que haya balance, justicia, alguien tiene que pagar. Y por gracia, Él pagó, no nosotros. Tú no pagaste, Él pagó por ti. Y eso es lo que nosotros creemos en esa comunión. Entonces, por lo tanto, esto no es necesariamente tiene que ver con los actos o con las acciones, sino que tiene que ver con nuestro estado delante de Dios. ¿Eres hijo de Dios? ¿Crees que Él te recibe? ¿Es solamente una idea tuya? ¿Es solamente algo que has creado? ¿O realmente eres un hijo e hija de Dios? Finalmente, versículos del 8 al 10, lo voy a leer también. Si afirmamos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Esto es duro, porque como dicen por ahí, significa que todos tenemos que bajarnos del pedestal. Todos somos pecadores. Es difícil decirlo hoy en día en esta sociedad, hermanos, hermanas, pero ese es nuestro discurso. Esto es lo que vamos a decir nosotros. Porque en la sociedad nos van a decir, no, si tú eres bueno por naturaleza, no te preocupes, dale adelante. Aunque vaya a la destrucción, te van a decir, no importa, dale nomás. Haz lo que tú quieras, cumple tus deseos. Eso es lo que te van a decir. Pero nosotros decimos, como dice la Biblia, que todos hemos pecado, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la verdad. Y esa es la verdad de la Biblia. Ese es el pecado. El pecado no es hacer necesariamente acciones malas, sino que estar lejos de Dios.
Y todos nos hemos encontrado lejos de Dios alguna vez. Si somos sinceros, si somos abiertos, si somos honestos, todos nos hemos encontrado lejos de Dios alguna vez. Y en ese sentido estamos destituidos. Pero fiel y justo es Jesús, que si confesamos esos pecados y nos acercamos a Él, nos arrepentimos, Él nos puede limpiar de toda maldad. En el texto bíblico dice, adikia, de toda injusticia. Ese es Él, y no pagamos nosotros, por lo tanto es por gracia. Es un regalo que nosotros recibimos. ¿Así para qué? Para que no nos jactemos de nosotros. Oye, si yo soy bueno, yo soy buena, yo hago todo perfecto. Pero fíjense que la vida con Dios es distinta. Es un Dios que nos permite acercarnos a Él siendo santo, que nos abre un camino, que nos libera del pecado, que nos transforma, que nos hace crecer y nos da la vida eterna. Eso es lo que nosotros predicamos. Un Dios distinto que simplemente nos perdona porque Él es amor. Pero si nosotros nos volvemos a Él, por lo tanto el arrepentimiento no son solo acciones buenas. Algunos piensan que una persona que se arrepiente tiene que ver con empezar a hacer acciones buenas. Check, 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 check. Pero de nuevo lo basamos en las obras. Lo basamos en las obras. Como si eso fuera lo que nos acercara a Dios. Fíjense que el arrepentimiento es un cambio de corazón. El Dios transforma nuestra vida desde dentro. Dios transforma nuestra esencia, nuestra naturaleza, desde dentro. Entonces nos da una nueva identidad cuando nos arrepentimos y nos dice que nosotros somos hijos de Dios. Y eso es completamente distinto. No se trata de hacer acciones buenas, sino que se trata de tener una nueva esencia en Cristo. Hijos de Dios, adoptados por Él, perdonados, libres. Y mi pregunta es, ¿te has acercado al Señor en arrepentimiento? ¿Le has entregado tu vida a Él? ¿Has estado alejado? ¿Has estado alejada? ¿Has cuestionado sus decisiones? ¿Cómo te has sentido con respecto a Él? ¿Necesitas perdón? ¿Necesitas liberación? ¿Necesitas vivir nuevamente en luz y no en oscuridad? ¿Necesitas tener esa comunión cercana con el Señor completamente? Incluso llegar simbólicamente a tocarle, a oírle a través del cuerpo de Cristo. ¿Cómo está tu comunión con el Señor, tu coinonía con Él? Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad si confesamos nuestros pecados. Ahora, esto no es llegar y pararse aquí adelante y ponerse a confesar pecados, sino significa simplemente aceptarlos delante de Él. Quizá a lo mejor conversar con alguien maduro espiritualmente, si lo necesitan, si necesitan abrir el corazón, para eso estamos los pastores o los líderes en la iglesia. Si alguno necesita conversar, para eso estamos. Pero ser libres, libres en el Señor, completamente libres. ¿Quieren cultivar esa comunión estrecha con el Señor y crecer en ella? A pesar de los años, a pesar del tiempo que llevan con el Señor, volver a crecer en Él y decirle: Señor, mi vida está aquí. Haz lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Que se haga tu voluntad, no la mía. Amén. Tenemos una oración al Señor. Oremos.